Bien. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas aquellas y aquellos que no haya saludado. Hoy vamos a dar inicio formal a nuestras sesiones de clase. Vamos a iniciar con el trabajo ya sobre los contenidos de la asignatura. Primero quisiera como darles una descripción un poquito más estructurada de los contenidos del curso, tratando de relacionarlo con esos cortes de evaluación que mencionaba la sesión de clase anterior, y procederemos a iniciar con nuestro primer tema de trabajo. Primero quisiera antes hacer un llamado a lista para verificar pues, quiénes están presentes. Simplemente es como por tener un seguimiento de la asistencia a estas sesiones sincrónicas. Ya les había dicho la vez pasada que eso no tenía influencia ni efecto sobre la evaluación. Sin embargo, pues sí quiero como ir mirando quiénes vienen, quiénes no, y hacer un seguimiento para establecer la asistencia a estas sesiones. Yo les voy a pedir el favor que hagamos el mismo ejercicio de la vez pasada. Yo voy a hacer el llamado a lista y por favor, a medida que lo voy haciendo y van contestando, por favor activen la cámara para irme familiarizando con ustedes, por lo menos físicamente. Entonces, por favor, cuando los llame, contestan y activa la cámara para poder verlos. Andapiña Lombana, Santiago Andrés. Ah, pues puto. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero no te veo. ¿Puedes Aló. activar la cámara brevemente? Simplemente para irte Ya, profe, es reconociendo. que debe estar, Dime. debe estar cargando. No, no carga la cámara. No carga la cámara. Ujú. Pero pues es un problema solo de hoy, ¿cierto? O en Sí, sí, general no. señor. Es por el computador, es que no tengo el computador. Es Listo. que tengo el computador viejo y es muy lento y se traba mucho. Ok, bueno. Esperemos que para las próximas sesiones sí puedas. Yo les decía la vez pasada que sería muy importante poder acceder a las cámaras porque eventualmente va a ser mucho más enriquecedor si nosotros podemos vernos a medida que vayamos discutiendo los temas del curso. Listo. Arteaga Suárez, Juliana Andrea. Presente, profe, ¿ya me ves? Listo. Sí, ya te veo. Gracias, Juliana. Listo. Buitrago Soler, Adriana Carolina. Presente, Listo. profe. Ahí te, ahí te veo. Listo. Gracias, Adriana. Burgos Betancourt, Sebastián David. Burgos está. Sí, señor presidente. Ya debe estar activada la cámara, profe. Un Ya, listo. momento. Listo, ahí ya te Listo, veo, profe. Sebastián. Muchas gracias. Listo, sí, señor. Listo. Calderón Zabaleta, Daniel Felipe. Presente, profe. Listo, ahí estás, gracias. Camacho Vargas, David Santiago. Presente, profe. Listo, ahí te veo, gracias. Castellanos Castro, Santiago. Presente, profe. Listo, ahí te veo. Gracias, Santiago. Chacón Jiménez, Anderson Snyder. Chacón, ¿sí te encuentras?
Creo que no está. Listo. Duarte, Alvarado, Javier Andrés. Presente, profe, y pues aún no he solucionado el inconveniente de la cámara. Esperaría que lo pudiera solucionar eventualmente. ¿Listo, Sí, sí, Javier? señor. Listo, vale, profe. Bien. Listo, dado caso, la próxima ocasión, pues tratan de hacerlo a través de la cámara del celular, por lo menos para verlos en algunos momentos particulares. Escalante, Salcedo, Daniel Felipe. Presente, profe. Listo, gracias. Espejo Riaño, Diego Alejandro. Presente, profe. Listo, listo, ya te veo, gracias. García Romero, Nicolás Alexander. Presente, profe. Toda la cámara, No, no se ve. no te veo. No está ya te vi, gracias. Gómez Caviedes, Brian Felipe. Presente, profe. Listo, listo, ahí te veo, gracias. Huerta Zambrano, Cristian Eduardo. Presente, profe, y ya estoy activando la cámara. Listo, listo, perfecto. Gracias, Cristian. Jiménez León, David Alejandro. Presente, Listo, ahí profe. te veo, gracias. Marín Quiroga, Tatiana Vanessa. Presente, profe. Listo, gracias. Monroy Cristancho, Mariana. Presente, profe. Listo, gracias. Moya Patiño, Laura Juliana. Presente, Listo, profe. gracias. Peralta Velázquez, Alejandra Catalina. Presente. Listo, gracias. Piñeros Díaz, Juan Sebastián. Listo, bien. Espero que pueda solucionarlos. Listo, Juan Sebastián. Pinzón Esteves, Cristian Andrei. Pinzón Esteves. Está. Plata Velasco, María Camila. Presente, profe. Listo, gracias. Sí, ahí te veo. Listo, Puerto Méndez, Santiago. Presente, profe. Listo, gracias, Santiago. Rendón Rengifo, María Isabel. Presente, profe, ya estoy activando la cámara. Listo, listo, gracias, María Isabel. Reyes Ocampo, Gisette Tatiana. Presente, profe. Listo, ya te veo, gracias. Rodríguez Salcedo, Juliana Valentina. Presente, profe. Listo, gracias. Sánchez Devia, Carlos Daniel. Presente, profe. Listo, gracias. Torres Vega, Juan David. Presente, profe. Listo, gracias. Valbuena Mogollón, Juan Nicolás. Listo. Aún no he podido solucionar la cámara. Listo, Juan Nicolás. Trata de mirar a ver si la próxima con la cámara del celular o algo. No es que yo vaya a estar haciendo ese ejercicio siempre, pero sí me gusta con frecuencia verlos para sentir que hay personas detrás de este esquema. Y Zamora Heredia Viviana. Presente, profe. Listo, gracias Viviana. Bien, entonces vamos a dar inicio, ahora sí formal, a nuestra clase. Espero que puedan ver en este momento mi pantalla. ¿Sí pueden verlas? ¿Sí pueden ver mi pantalla todos en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, como les decía, quiero primero como delimitar
estructuralmente el curso. La vez pasada di como una breve descripción general, pero quisiera que entráramos a analizar cuáles temáticas se van a desarrollar, porque esas temáticas son las que van a delimitar los cortes de evaluación que les mencioné la vez pasada. Digamos que a grandes rasgos hay 3 grandes temáticas, aunque la primera voy a tratar de avanzar lo más rápido posible sobre ella, porque es más un preliminar, que es la parte de la manipulación algebraica y geométrica de ecuaciones en varias variables, especialmente enfocado en las ecuaciones cuadráticas, y ahí entraremos a hablar de lo que son las cónicas y lo que son las cuádricas, que son como el primer tema, pero como les digo, quiero tratar de avanzar rápidamente sobre esa temática, porque es más una herramienta que un contenido propio de la asignatura. Posteriormente entraremos a hablar de las funciones vectoriales, que es como el primer gran tema, ese sí, del curso. Vamos a ver cómo se definen esas funciones, cómo se operan, especialmente en lo relacionado con derivadas e integrales, y cómo se aplican esas funciones hacia fenómenos relacionados con el movimiento. Y el último gran tema, que es el de las funciones de varias variables o funciones escalares. Sobre él vamos a desarrollar especialmente lo que corresponde a las derivadas. Vamos a ver los tipos de derivada que hay en ese tipo de función. Vamos a hablar de problemas de optimización para ese tipo de funciones. Y vamos a cerrar con un concepto clave al analizar funciones de varias variables, que es el concepto de integral doble. Yo he utilizado un código de colores que ustedes pueden ver en este momento, que tiene como propósito ilustrar la delimitación de los cortes de evaluación. Los cortes yo no los he establecido por fecha específicamente, porque para este semestre, aprovechando la flexibilidad que la universidad ha abierto, quiero delimitar esos cortes más bien por contenidos. Entonces, cada uno de los colores representa los contenidos que abarca cada corte. Y cuando terminemos esa temática, inmediatamente entraríamos en la delimitación hasta ahí del primer corte en el caso amarillo, del segundo corte en el caso azul y del tercer corte en el caso violeta. Naturalmente, durante todo ese proceso se van a estar realizando procesos evaluativos de distinta naturaleza. Yo les iré mencionando a medida que los vaya presentando cuál es el porcentaje de cada actividad evaluativa dentro del corte, y apenas demos por terminado el campo o el tema delimitado por ese código de colores, pues daremos por cerrado ese corte y les daré su informe de evaluación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Para todos? Sí, profe. Listo, pues. Eso con respecto a los contenidos. Naturalmente, estos contenidos que estamos discutiendo tienen cierta profundidad. Ustedes ya son estudiantes de tercer semestre, en el menor de los casos, y entonces ustedes ya tienen todo un bagaje en su carrera, especialmente en lo que a matemáticas corresponde. Y nosotros vamos a entrar, digamos que con fuerza, sobre estas temáticas. Entonces, naturalmente, hay unos prerequisitos que yo tal vez mencioné la vez pasada, los quiero delimitar un poquito más. Naturalmente son nociones de álgebra básica, que eso es escolar, factorización, manipulación de expresiones algebraicas,
Cosas que ustedes muy seguramente ya en los cursos de la universidad han tenido que trabajar. Y lo otro es lo que corresponde al cálculo en funciones de una variable, fundamentalmente centrados en el cálculo de derivadas e integrales de ese tipo de funciones. Entonces es muy importante que tengan en cuenta la naturaleza de esos prerequisitos y que los abarquen en este momento para poder desarrollar la asignatura. Bien, entonces ahora sí entremos a nuestra primera discusión, que es la discusión sobre ecuaciones en varias variables, o para ser más específico, en 2 y 3 variables. No nos vamos a ir mucho más allá en cuanto a cantidad de variables, ni en cuanto a complejidad, porque para lo que vamos a necesitar, aplicativamente hablando, con este tipo de ecuaciones nos va a bastar. Entonces espero que estén pudiendo ver bien lo que estoy compartiendo y voy a entrar con algunos conceptos básicos sobre este tipo de ecuación. Ustedes hasta el momento se han familiarizado sobre el trabajo con ecuaciones en una variable. Casi que todo lo que han hecho hasta el momento ha estado centrado sobre una única variable. Yo no creo que en ningún curso hasta el momento, de pronto álgebra lineal, pero digamos que los cálculos previos, la introducción y las aplicaciones del cálculo, siempre se han enfocado en un trabajo de una variable. Cuando uno habla de ecuaciones, y yo no voy a ahondar en la definición de lo que es una ecuación en este momento, a lo que uno hace referencia es a expresiones donde aparece un símbolo de igualdad. Entonces, las ecuaciones que ustedes han trabajado hasta el momento, ecuaciones en una variable, siempre han tenido ese símbolo de igual, han tenido la aparición de una variable, que comúnmente han llamado X, y ha tenido como propósito encontrar la solución o las soluciones de ese tipo de ecuación. Entonces, cuando uno habla de ecuaciones, en general, de lo que uno habla es de una expresión algebraica con un símbolo de igualdad, donde el propósito fundamental es encontrar soluciones para las variables sobre las cuales uno trabaja. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les dan la ecuación x más 5 igual a 10, pues lo que están tratando de encontrar es un valor de x que satisfaga esa correspondiente ecuación. Cuando uno trabaja en ecuaciones de varias variables, aparece una clasificación de las ecuaciones de acuerdo a su grado. Y entonces uno siempre arranca con lo que uno llama las ecuaciones lineales o de grado 1, que son las ecuaciones más simples que hay, que en el caso de 2 o 3 variables son ecuaciones que tienen esta estructura: ax más by igual a c, o cuando tiene 3 variables, uno habla de la ecuación ax más by más cz igual a d. Y en ese contexto, permítanme un segundo, no me dejo centrar. Esas ecuaciones, el propósito naturalmente es tratar de encontrar los valores de las variables que satisfagan la correspondiente ecuación. De estas ecuaciones lineales, nosotros no nos vamos a ocupar, porque esas ecuaciones lineales se trabajan en detalle en otras asignaturas.
¿Ustedes ya vieron el curso de álgebra lineal? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En ese curso, precisamente, uno habla de ecuaciones lineales. Veo aquí algunos rostros que vieron álgebra lineal conmigo el semestre anterior y se habrán dado cuenta que nosotros en ese curso hablamos en muchas ocasiones de las ecuaciones lineales o de grado 1. Hablaron de ecuaciones, hablaron de sistemas, hablaron de aplicaciones. En ese sentido, nosotros no entramos a profundizar mucho más en estas ecuaciones, porque digamos que ese trabajo ya se hizo o se hará, para los que no han visto álgebra lineal, en ese tipo de asignatura. Nosotros vamos a arrancar por un tipo particular de ecuación, que es lo que conocemos como las ecuaciones cuadráticas o de grado 2. Esas ecuaciones cuadráticas o de grado 2 tienen la siguiente estructura. Cuando tiene dos variables, son ecuaciones de la forma ax al cuadrado más by al cuadrado más c por c, perdón, cuando es de dos variables, más cx más dy igual a e. Y cuando tiene tres variables, este tipo de ecuaciones tiene la siguiente estructura. Es más o menos lo mismo, solo que con una variable adicional, x más y más fz igual a g. Entonces, este es el caso de las ecuaciones cuadráticas de dos variables. Este otro es el caso de las ecuaciones cuadráticas de tres variables. Esto sí entra ya dentro del campo de trabajo de esta asignatura. Vamos a ver sobre este tipo de ecuaciones dos enfoques particulares. Lo que yo llamo el enfoque algebraico, es decir, cómo manipular algebraicamente este tipo de ecuaciones, y lo que también se denomina el enfoque geométrico, es decir, cómo se representan geométrica o gráficamente estas ecuaciones en ciertos contextos particulares. Esa es, de alguna manera, la delimitación de este primer gran tema que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a mirar en estas ecuaciones, tanto de dos como de tres variables, algunos detalles algebraicos, especialmente el proceso algebraico por excelencia, cuando uno trabaja con ecuaciones cuadráticas de cualquier tipo, que es lo que se conoce como el proceso de completación de cuadrados, que yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes con este tipo de técnica. Y posteriormente entraremos a mirar gráficamente qué es lo que hay con respecto a estas ecuaciones. Entonces, vamos a arrancar este proceso con lo que se conoce como la completación de cuadrados para ecuaciones cuadráticas de varias variables. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con el contexto sobre el cual vamos a trabajar? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, quiero arrancar retomando, esperaría yo que retomando, cierta idea de álgebra para las ecuaciones cuadráticas. Quiero que miren esta expresión, una expresión cuadrática en una variable. Consideremos la expresión cuadrática siguiente.
x al cuadrado más 4x más 8. Un polinomio cuadrático, para ser muchísimo más preciso. Darle un cuadrito a esto de acá. Cuando uno trabaja con expresiones cuadráticas o con polinomios cuadráticos, hay un tipo particular de polinomio cuadrático que es muy importante. Y es muy importante porque su naturaleza me permite hacer o simplificar muchos procesos en la solución de ecuaciones cuadráticas. Ese tipo de polinomio es lo que se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes, yo creo que están bastante familiarizados con ese término. Yo creo que todos ustedes en este momento pueden identificar qué es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Me equivoco? No, profe. No, profe. Entonces, viene una pregunta con respecto a esta expresión. Este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué me dicen ustedes? Este polinomio que les estoy presentando ahí, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? No, señor. No, profe. No, profe. Bien. Todos dicen no. ¿Me pueden decir por qué no es un trinomio cuadrado perfecto? Por ejemplo, en mi caso, al hacer la factorización yo hice el método de la tijera y no me dio. ¿Cuál es el método de la tijera? El método de la tijera, pues lo que me enseñaron a mí es sacar la raíz cuadrada del primer término y del tercer término, y luego entrecruzarlos como en tijera. Entonces los signos, o sea, se ponen las dos columnas, las dos raíces abajo de cada expresión. El primero es positivo porque el primer signo es positivo y el segundo es positivo por la sumatoria por la multiplicación de signos. Y luego se arman los paréntesis. Pero entonces, o sea, ¿cómo debería ser o qué debería pasar si fuera un trinomio cuadrado perfecto? Tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto cuando en mi método se le saca, pues, no, espere, profe. Pues, ¿Alguien profe, quiere? mi método, El mismo resultado de la mitad. Dime, perdón, otra vez, por favor. profe, Toca, hable Carlos, hable Carlos. qué pena. Toca el resultado de la mitad del trinomio. ¿Cómo así? Sea un poquitico más específico. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea un trinomio cuadrado perfecto? Si no les estoy entendiendo mal, sería que el resultado de las raíces del primer y tercer término deben ser equivalente al segundo término. Si le entendí bien. ¿Sí? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí. Sí, profe. Ojo, ojo, ojo. Pero, profe, yo tengo otra que sería, pues, por ejemplo, que en el término de la mitad, o sea, en el segundo término, sacarle la mitad y al resultado elevarlo al cuadrado y ese debe ser el tercer término. Son dos formas de verlo, pero hay que ser muy específicos, ¿no? Entonces, esto es más repaso que cualquier cosa. En un trinomio cuadrado perfecto, la raíz del primer término por la raíz del tercer término por 2
es igual a el término de la mitad, al segundo término. ¿Sí les suena esto? ¿Esto que estoy diciendo es nuevo? Término, tiene tilde. Término. Término. Y término. ¿Les suena eso familiar? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Esa es la condición. Que si yo cojo la raíz del primero por la raíz del tercero por 2, eso me tiene que dar exactamente el término de la mitad. Y en este caso no, porque es que 8 ni siquiera tiene raíz exacta. El número 8 no es una raíz o no tiene raíz cuadrada precisa. Este ejemplo, entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, yo puedo hacerle algo para que se asemeje a un trinomio cuadrado perfecto. La idea es que yo puedo hacer lo siguiente. A ver si lo puedo escribir bien. Déjenme verlo, a ver si lo puedo decir de manera correcta, porque aquí me enredé un poquito. Ya. Ese trinomio o esa expresión no es un trinomio cuadrado perfecto, pero yo puedo escribirlo de esta forma. X al cuadrado más 4x más 4 más 4. Y cuando yo lo escribo de esa forma, este primer pedazo que voy a sombrear en amarillo, ay, pero solo el primero. ¿Por qué no me dejan solo el primero? Segundo. Escribirlo así. Este primer término que tengo acá sí es efectivamente un trinomio cuadrado perfecto. Todos estamos de acuerdo en que ese pedazo sombreado en amarillo sí es un trinomio cuadrado perfecto. Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Entonces, la idea es, y ese es el proceso que vamos a desarrollar, es que cuando yo tenga una expresión cuadrática o un polinomio cuadrático, yo voy a tratar de separarlo, si no es trinomio cuadrado perfecto, en un pedazo que sí sea trinomio cuadrado perfecto más algún otro número. Ese proceso es lo que se conoce como la completación de cuadrados. Es el proceso de coger cosas que no son trinomios cuadrados perfectos y convertirlo en trinomio cuadrado perfecto. Claro está que algo le va a sobrar, pero la idea es que eso que le va a sobrar sea simplemente un numerito. Ese proceso, que en este ejemplo es relativamente simplificado, en problemas más complejos,
puede llegar a ser un ejercicio más difícil. Consideremos este ejemplo para ilustrar perfectamente el proceso de completación de cuadrados. Llamemos a este el ejemplo 2. Consideremos el siguiente polinomio. Dos x al cuadrado más 8x más 10, por ejemplo. Yo creo que no necesito convencer a nadie que eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes rápidamente pueden verificarlo y se van a dar cuenta que no cumple con las condiciones o con la condición para ser un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, yo puedo hacer un proceso que convierta esto en algo parecido a un trinomio cuadrado perfecto. Naturalmente no se puede hacer tan intuitivo como se hizo en el ejemplo anterior. Aquí hay un proceso que voy a tratar de describir con el mayor cuidado para realizar ese proceso de completación de cuadrados. Entonces, quiero que presten atención. Este es un ejemplo muy sencillo. Y quiero que miren con cuidado qué es lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Profe, qué Dime. pena. ¿Esta completación de cuadrados es solo para una variable? Sí por el momento, por el Ah, momento, pero ya vamos a mirar cómo lo generalizamos a más variables, en particular para ecuaciones cuadráticas. Es decir, estoy revisando como este pedazo básico en una variable para ver después cómo trabajamos con más variables. ¿Listo? listo, profe. Listo, pues. Pero por el momento estamos trabajando con una sola variable. Esto es preliminar, por decirlo de alguna manera. Pues miren lo que voy a hacer. Lo primero que hago es factorizar este numerito que está acompañando al x al cuadrado. Cuando hago eso, me queda 2 por x al cuadrado más 4x. Posteriormente, lo que yo hago es lo siguiente. Y aquí voy a hacerlo y voy a explicarlo. En este paso, le sumamos al paréntesis, o sumamos en el paréntesis, el cuadrado de la mitad del término que acompaña a la x. Es decir, esto era lo que yo tenía anteriormente. Aquí yo tengo que este 4 es el que acompaña a la x. Entonces lo que hago es, le saco la mitad, lo elevo al cuadrado, la mitad de 4 es 2, lo elevo al cuadrado, me da 4, y le sumo ese numerito dentro del paréntesis. Cuando hago eso, yo para equilibrar la ecuación o para equilibrar la expresión, le resto, es muy importante tener en cuenta esto, le resto a la expresión ese número que apareció ahí multiplicado por el coeficiente.
por el coeficiente que multiplica al paréntesis. Entonces, yo lo escribo así en texto, a veces se hace un poco incomprensible, pero pues le sirve como sustento para el que lo quiera escribir. Pero lo que yo hago es lo siguiente: cojo este numerito, lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado, eso me da 4, y posteriormente a toda la expresión le resto este número 4 que acabo de obtener multiplicado por este numerito de aquí afuera. Es decir, en este caso le resto 4 por 2, 8, esta expresión que aparece aquí. ¿Sí es claro de dónde proviene este pasito que desarrollé aquí? Sí, señor. Listo. Entonces, sumo el cuadrado de la mitad de este término dentro del paréntesis y por fuera le resto este numerito multiplicado por este coeficiente. Entonces me queda menos 4 por 2 igual a 8. El último paso que voy a realizar es el siguiente. Cuando yo hago ese proceso que acabo de mostrarles, esto que me quedó aquí adentro sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y cuando uno factoriza un trinomio cuadrado perfecto, aquí sí no me voy a detener demasiado porque eso debería ser más o menos conocido, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es la raíz del primero, este signo que va acá, la raíz del tercero, todo eso elevado al cuadrado. Entonces la factorización de x al cuadrado más 4x más 4, pues se escribe como 2 veces x más 2 al cuadrado. Y esto de acá lo opero, 10 menos 8 da 2 y me queda esta expresión. Esta expresión es la completación del cuadrado o la completación de cuadrados de la expresión original. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ejercicio. Realizar la completación de cuadrados de la siguiente expresión. 3x al cuadrado más 12x menos 6. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso no es un trinomio cuadrado perfecto. La idea es realizar un proceso algebraico como el que acabamos de exhibir. Quiero que lo piensen 3 minutos y le pregunto a alguien para que me diga cómo le quedó esa completación.
¿Listo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Problemas con ese ejercicio? No, señor. Lo hago rápidamente para que vean la repetición del proceso. Y queda 3x al cuadrado más 4x menos 6. Naturalmente, para completar acá, y dense cuenta que esto que uno le suma acá es precisamente lo que convierte esto en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, pues yo creo que no hay mucho problema en ver. Esto es 3x al cuadrado más 4, nuevamente. Y acá, esto es menos, y multiplico este 4 por este 3. Entonces me da menos 12, y a la hora de factorizar, esto me queda 3x más 2 nuevamente al cuadrado, menos 18. Y ahí queda desarrollado el proceso de completación de cuadrados para esta expresión. ¿A todos les dio eso? ¿O alguien tuvo problemas con este procedimiento? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Son las 12:55. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos, una pausa que la universidad recomienda siempre que estamos trabajando en esta modalidad para que uno no viva pegado al computador tanto tiempo. Entonces vamos a descansar 10 minuticos hasta la 1:05 y vamos a continuar tratando de dar respuesta a la pregunta que hizo la compañera acerca del funcionamiento de esto para expresiones con más variables. Entonces vamos a entrar a analizar cuidadosamente esas ecuaciones o estas expresiones en 2 y en 3 variables y cómo es el funcionamiento de esta completación de cuadrados. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, profe. Entonces nos vemos a la 1:05.
¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, entremos a mirar cómo funciona esto para ecuaciones en varias variables. No olvidemos cuál es la estructura de este tipo de ecuación. Entonces, yo puedo coger, voy a copiarlo de por acá. Aquí estaba, esto es copia y pegue. Estas ecuaciones tienen una estructura muy particular. En cada una de ellas aparecen las variables, en este caso 2 y en este caso 3, elevadas al cuadrado, multiplicadas por ciertos números, más otros, más las variables multiplicadas por otros números, igual a otro número. Dense cuenta que es la misma estructura, solo que en este caso son 2 variables y en este caso de acá son 3 variables. Entonces quiero que miremos la idea. Consideremos, por ejemplo, la ecuación dos por x al cuadrado más 4 por y al cuadrado más 8x menos 8y igual a 20. Esta es una ecuación cuadrática de 2 variables. Yo quiero realizar un proceso de completación de cuadrados para esa ecuación. Como les había dicho a ustedes, o como habíamos visto hasta el momento, el proceso de completación de cuadrados clásico se restringe o se determina para una variable. Cuando yo tengo expresiones cuadráticas con 2 variables, yo puedo hacer 2 completaciones de cuadrados paralelas. Simplemente yo tengo que reorganizar la ecuación de esta forma por variable. Primero cojo lo que tenga la variable x, luego cojo lo que tenga la variable y en este momento yo tengo 2 expresiones cuadráticas, nunca me las deja ver por separado, no sé por qué, pero tengo esta expresión cuadrática en la variable x y tengo esta otra expresión cuadrática en la variable y. Y sobre cada una de esas expresiones yo puedo hacer la completación de cuadrados tal y como la habíamos visto anteriormente. Entonces miren cómo funciona. Yo tengo acá 2x al cuadrado más 8x. Yo eso lo puedo escribir como 2 por x al cuadrado más 4x. Y eso es lo que corresponde a la variable x. Y por este lado yo tengo 4y al cuadrado menos 8y, que a la hora de reescribirlo me queda 4 por y al cuadrado menos 2y. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro lo que se hizo? Sí, profe. Y no olviden cuál es la base del proceso de completación de cuadrados. Son 2 procesos en este momento paralelos para 2 variables. En el caso de x, lo que yo hago es, aquí debería sumar este número dividido por 2 y elevado al cuadrado, que eso es 4. Pero cuando yo hago eso, yo tengo que restarle este numerito multiplicado por este 2
Es decir, aquí le resto 8. Y en este caso de acá, para completar el cuadrado, me quedaría más 1, porque cojo 2, o bueno, cojo menos 2, lo divido entre 2, me da menos 1, y menos 1 elevado al cuadrado, pues da 1. Pero en este caso, yo lo que hago es coger este 1, lo multiplico por este 4, y me queda menos 4. ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? Pregunten lo que consideren hasta el momento. Profe, ¿puedes volver a repetir la última parte, lo del 1? Es que me enredo un poco. ¿Cómo obtenemos este número de acá? Este número se obtiene cogiendo el número de acá, dividiéndolo entre 2 y elevándolo al cuadrado. Era lo que habíamos hecho en los ejemplos anteriores, ¿no? Mira, aquí esto era, cojo este, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. En este caso me había dado 4, en este caso también me había dado 4, pero acá me dio 1, porque cojo el 2, lo divido entre 2, que eso me da 1, y al elevarlo al cuadrado, pues 1 al cuadrado es igual a 1. Es el mismo proceso que había descrito acá, en este parrafito. ¿Sí lo recuerdas? Sí, profe. Es exactamente lo mismo que hicimos acá. El paso que viene a continuación, pues simplemente es factorizo los trinomios cuadrados perfectos, que eso yo creo que no debería tener ningún misterio a estas alturas. Voy a saltarme este menos 8 por el momento, ya lo voy a escribir. Quiero escribir esto como g menos 1 elevado al cuadrado. Aquí lo único que hice fue factorizar los trinomios cuadrados perfectos. Y ahora este menos 8 que tenía acá, con este menos 4 que tenía acá, me queda menos 12. Al otro lado tenía un 20. Y como último paso, cojo este menos 12 que está restando, lo paso a sumar al otro lado y me queda la siguiente expresión. Todo esto de acá, y aquí me queda menos 12 más 20, me da 32. Y este es la completación de cuadrados de esta ecuación cuadrática de dos variables que me habían dado originalmente. Dense cuenta que lo único que hicimos acá fue el mismo proceso de completación de cuadrados que hicimos en la primera parte de la clase, pero ahora lo hice en paralelo para las dos variables que incluía la correspondiente ecuación. ¿Sí es claro hasta ahí lo que se hizo? Mírenlo cuidadosamente y si hay alguna pregunta, háganmelo saber. Profe, una cosa, ¿no faltaría un 2 al principio? Este de acá, sí, gracias. Es decir, fue que se me olvidó escribirlo. Gracias. Más preguntas. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Quiero que miremos este segundo ejemplo. Voy a hacer una pequeña variación sobre esta ecuación. Sigo trabajando en dos variables. Voy a cambiarle algunos numeritos para que se familiaricen mucho mejor. Aquí voy a poner un 12 y aquí voy a poner un 6. Aquí voy a poner un más y aquí voy a poner más, menos y aquí voy a poner un 5, por poner un ejemplo.
No olviden, las ecuaciones cuadráticas de dos variables siempre tienen esta estructura, un número por x al cuadrado, más otro número por y al cuadrado, más otro número por x, más otro número por y, igual a otro número. Los números pueden ser de cualquier naturaleza. Lo que llamamos los coeficientes de la ecuación pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, pueden ser negativos, pueden ser números decimales. Son números de cualquier tipo. Y siempre este proceso se va a poder realizar. Voy a ejemplificar simplemente escribiendo el paso a paso y ustedes me van diciendo qué detalle de repente no es completamente claro. Aquí esta es la reorganización, que no tiene ningún misterio. Luego viene esta factorización de acá. Aquí me queda 2x al cuadrado menos 6x. Y acá me queda menos 3 factor... Ay, ¿qué le pasó a esto? Excúsenme. Menos 3y al cuadrado. Y aquí me queda menos 2y. ¿Y es claro por qué aquí queda un menos? Sí, señor. Como yo factorizo el menos 3, al factorizar el menos 3, como es negativo, me cambia este signo de acá. Por eso es que aquí adentro me queda y al cuadrado menos 2y. Miren con cuidado. Este paso es fundamental que ustedes lo entiendan. Acá, ¿cómo encuentro el numerito para sumar? Aquí tengo un 6, le saco la mitad, que eso es 3, lo elevo al cuadrado, que eso es 9. Y entonces aquí va 9, pero aquí tengo que restarle este 9 multiplicado por este 2. Y entonces ahí me queda menos 18. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Claro ese pasito? Ese es el paso básico de la completación de cuadrados. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Quiero que miren este pasito, porque aquí hay que ser muy cuidadosos con el juego de signos. Aquí yo tengo un 2, le saco la mitad, esto es 1, elevado al cuadrado es 1, le sumo 1, pero miren con cuidado lo que pasa. Tengo que restarle este 1 multiplicado por este menos 3. Este menos 3 es el coeficiente. Entonces, esto es menos, y acá le voy a restar 1 por menos 3, que eso simplemente es menos 3. Entonces aquí resto, pero la resta me da, o lo que se le resta es un número negativo, porque es el resultado de multiplicar este numerito por todo este coeficiente que aparece acá. ¿Sí es claro ese detalle? Sí, profe. Entonces, ya el último paso, o el penúltimo paso, diría yo, sería esto de acá, lo paso, me queda x menos 3 al cuadrado. Aquí ya esto, o sea, esto lo hago rápido porque es factorización, y con factorización yo esperaría que no hubiera problemas. 2x menos 3 al cuadrado, me voy a saltar este menos 18 por un momento, ya lo voy a, más bien lo pongo por acá. Ay, ¿qué hice? Menos 18. Aquí me queda menos 3, aquí me queda y menos 1 elevado al cuadrado. Este menos 18, miren con cuidado el manejo de los signos,
Esto es menos 18 menos menos 3, que es lo mismo que decir menos 18 más 3. De hecho, en muchos textos no escriben todo esto, sino que de una vez escriben más 3, porque menos por menos da más. El resultado de esto es simplemente menos 15. Menos 18 menos menos 3. Y ahora paso este menos 15 al otro lado. Y aquí me queda 2. Bueno, voy a copiarlo todo mejor. Esto acá y esto, este menos 15 pasa al otro lado positivo. Me queda 15 más 5, que eso es igual a 20. Y aquí me quedó la ecuación con los cuadrados completados. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? Quiero que miremos este ejemplo. Voy a hacer otros 2 ejemplos más. Puede ser un poco aburridor, pero es que acá van apareciendo muchos casos particulares. Voy a escribir esto. Voy a quitar ese 2 que ya. Voy a poner menos 4. X al cuadrado más, qué sé yo, 32. 32x más 8y igual a 20. ¿Le hace falta algo a esta ecuación para hacer una ecuación cuadrática? Ya la 2, ¿no? Sí, pero el punto es lo siguiente. Como yo dije que este coeficiente o que estos coeficientes pueden ser cualquier número, en particular, algunos de estos coeficientes podrían ser iguales a 0. Es decir, yo puedo poner aquí cualquier número y aquí poner 0, y cuando yo pongo 0 por y al cuadrado, pues eso simplemente me da 0, y ¿para qué lo voy a escribir si 0 sumado con cualquier cosa me da 0? Es decir, esto de acá sería lo mismo que decir 0 por y al cuadrado. Pero uno no se va a poner a escribir 0 por y al cuadrado, porque uno sabe que eso simplemente pues da 0. Entonces, uno escribe o puede escribir esto, y eso no le quita que sea una ecuación cuadrática de 2 variables, porque al fin y al cabo aparecen las 2 variables, y al fin y al cabo por lo menos una de las variables está elevada al cuadrado. Esto es una ecuación particular, cuadrática de 2 variables. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle aquí es que en esta ecuación, como solo hay una variable elevada al cuadrado, nosotros solo vamos a hacer la completación de cuadrados de esa variable. Es decir, esta variable y no la vamos a tocar, simplemente vamos a completar pues lo que está al cuadrado. La completación de cuadrados solo se hace sobre expresiones cuadráticas, y la única expresión cuadrática en esta ecuación es la que corresponde a la variable x. Entonces vamos a hacer el proceso, pero ahora solo lo vamos a hacer con la variable x. Y entonces aquí saco el menos 4, aquí me queda menos 8x. Yo creo que todos estamos de acuerdo hasta ahí. Luego lo único que hago es pasar este al otro lado, perdón, a sumarle
Entonces aquí cojo este número, lo divido entre 2, eso da 4, lo elevo al cuadrado, me da 16. Aquí me queda, ojo otra vez con los signos, menos, y aquí me va a dar un número negativo, porque 16 menos 4 es menos 64. Entonces aquí me va a quedar, regálenme su atención, menos 64, sí, efectivamente, pero este menos por este menos va a quedar más, y al final hago la factorización. Esto me queda x menos 4 al cuadrado. Nuevamente, una factorización de un trinomio cuadrado perfecto sin problema. Aquí me queda más 64. Aquí no le puedo sumar nada, porque no hay ningún otro número que sumarle. Pero este 64 lo puedo pasar al otro lado, a restar. Y esto me queda menos 4 por x menos 4 al cuadrado. Aquí paso este 64 al otro lado, me queda 20 menos 64, que eso simplemente sería menos 44. Y aquí he desarrollado la completación de cuadrados para esa ecuación cuadrática. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí es clarito? Entonces, este es un caso particular. Cuando me falta alguna de las variables al cuadrado, sea la x o sea la y, yo hago solo la completación de cuadrados sobre la variable que quede elevada al cuadrado. Es decir, en estos casos me tocaba hacerla para x y y, en este caso también para x y y, pero como aquí y no está elevado al cuadrado, pues a esta no le hago completación de cuadrado. Y por el momento se me va a quedar así, la correspondiente ecuación. ¿Listo? ¿Claro este ejemplito? ¿Preguntas? Miren que en el fondo es siempre el mismo truco y que las variaciones son variaciones lógicas. Es decir, aquí solo hago la completación de cuadrados para x, pues porque al fin y al cabo x es la única variable que aparece al cuadrado. Quiero mirar un último ejemplo. Y quiero dejarles un ejercicio para que los miren. Miren esta ecuación tan particular. 2, porque siempre 2. X al cuadrado más 4y al cuadrado menos 8x igual a 3. ¿Les hace falta algo en esa ecuación para que sea una ecuación cuadrática? ¿Sí o no? La variable y es sin exponente. Pero aquí sale la misma justificación de siempre. El coeficiente que acompaña a la y es igual a 0. Entonces, eso no le quita su naturaleza de ecuación cuadrática. Permítanme un segundo, por favor.
Listo. Excúsenme un segundo. Les estaba diciendo, esta ecuación también es una ecuación cuadrática de dos variables, solo que en este caso el que acompaña a la y es igual a 0. Pero eso no le quita su condición de ecuación cuadrática de dos variables. Quiero que miren lo siguiente. Cuando yo voy a hacer el proceso de completación de cuadrados para este ejemplo, lo que yo hago es organizar. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Y entonces viene la completación. Aquí quiero que se den cuenta que como no hay ningún número, multiplicando al x al cuadrado, no hay necesidad de factorizar. La completación se puede hacer de una vez de manera directa. Entonces esto me queda x al cuadrado menos 8x. Aquí yo lo único que hago es sacar la mitad, que es 4, elevarlo al cuadrado, que eso es 16. Y pues como le sumo 16, pues le resto ese mismo 16. Porque lo que uno debería hacer es restar este multiplicado por el numerito de aquí afuera, pero como aquí afuera hay un 1, pues simplemente eso es 16 por 1, que eso sería menos 16. Es decir, esto va en un paréntesis, así como si aquí afuera hubiera un 1, y simplemente esto me queda x al cuadrado menos 8x más 16, y le resto este 16 multiplicado por el 1 que aparece o que debería estar acá. ¿Sí es claro ese proceso en ese paso? ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, la pregunta que vendría es, bueno, ¿y qué hago con la variable y? Pues en ese caso, con la variable y, lo que hago es lo siguiente. Como aquí no hay ningún otro número al cual sacarle la mitad y elevarlo al cuadrado, ese lo voy a dejar quietico por el momento, no le voy a hacer nada, ya vamos a ver después qué manejo le damos. Entonces, a continuación, lo que hago es factorizo el trinomio cuadrado perfecto. Eso me da x menos 4 elevado al cuadrado. Este menos 16 se queda ahí por el momento. Y en el siguiente paso lo paso a sumar y me queda de esta forma. X menos 4 al cuadrado, el menos 16 lo paso al otro lado y aquí me queda 46. Y aquí, en este caso, a este y al cuadrado no se le hace nada, o a este 4y al cuadrado no se le hace nada, perdón, porque no hay la variable y para realizar el proceso de completación. Y entonces así me quedaría la expresión, esta ecuación con la completación de cuadrados. ¿Sí fue claro ese último ejemplo? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Yo quiero que ustedes trabajen sobre estos ejercicios.
El proceso naturalmente es completar los cuadrados en unas ecuaciones cuadráticas de acuerdo a lo que se ha discutido en la sesión de hoy. Entonces, permítanme un segundo. Voy a anotar. Listo. La ecuación. Ya con esto fuente. Cuadrado más 8y al cuadrado menos 8x menos 16y igual a 30. Esta ecuación. Ahora aquí este lo dejo con menos, este también con menos. Y cambio esto por 4. Este. Ahora le voy a quitar. Quiero que trabajen esos ejercicios de aquí a la próxima clase. Esto no es parte del proceso evaluativo, es simplemente como una especie de ejercicio previo. La próxima clase vamos a ver para qué utilizar estas completaciones de cuadrados y ahí vamos a entrar con el enfoque gráfico de estas ecuaciones, es decir, cómo se representan gráficamente, pero es muy útil que ustedes hayan revisado estos ejercicios y dado caso, en la próxima sesión me preguntan sobre cualquier inconveniente o cualquier duda que se les vaya presentando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo, pues. Esto era como lo que les quería discutir hoy. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo. Y cualquier cosa me comentan la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe, gracias. Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien.